El desarrollismo franquista convirtió a la Ría de Huelva en un basurero de la industria química. Y eso hay que echarlo en algún sitio. O se cierra la fábrica. Que han venido desaprensivos a expoliar este patrimonio. Se ha iniciado una espiral de embustes, una espiral de mentiras. Las medidas de la administración andaluza para recuperar un área de marismas de gran riqueza ecológica se han empantanado en el secretismo. Perdona un momento, ¿deja de grabar entonces? Si tú me dices que hay una... que va a haber una transparencia total en este asunto, que vamos a ver los sitios, hombre, claro. Vamos a hablarlo. Línea 900 desvela alguno de estos secretos. Buenas noches. En 1987, la Agencia del Medio Ambiente de Andalucía elaboró un plan para terminar con los residuos tóxicos de la Ría de Huelva. 6 años después, el gobierno andaluz se gastó 90 millones en un informe para saber si el plan había dado resultado. Incomprensiblemente, este informe, que detectó graves irregularidades, se ha mantenido secreto. Hoy, en Línea 900, les desvelaremos algunas de sus conclusiones y además les contaremos la historia de un grupo de ecologistas que han iniciado una batalla legal para terminar con la contaminación de las industrias químicas de la Ría de Huelva. El reportaje lo iniciamos antes de la formación del nuevo gobierno andaluz. En él aparecen las declaraciones de los antiguos responsables del medio ambiente, ya que los nuevos, convertidos ahora en consejería, las han dado por buenas. Empezamos tras la pausa. Juan Romero es maestro en una escuela del pueblo de Río Tinto. Fue fundador de la Coordinadora Ecologista de Huelva junto a José Manuel Mena, que tiene una copistería en la capital. Desde hace 10 años, la coordinadora ha puesto 16 denuncias por delito ecológico. Ninguna ha prosperado. La única sentencia fue en su contra. José Manuel Mena tuvo que pagar 700.000 pesetas de multa por sus acciones contra 2 barcos que contaminaban el mar con sus vertidos. Es curioso que en Huelva haya habido mortandades de peces de todo tipo. Haya habido estudios epidemiológicos donde dice que Huelva es una ciudad hartamente contaminada, donde se ha llegado a prohibir la comercialización y el consumo de moluscos, donde todavía en la costa y en la ría de Huelva está prohibido, y sin embargo aquí absolutamente a nadie se ha sentado en el banquillo de los acusados. José Manuel Cantó es funcionario, trabajó en la Agencia del Medio Ambiente y preside el Colegio de Geólogos de Andalucía. 3 personas de procedencia muy distinta que se han unido para denunciar por prevaricación a los responsables de la AMA, la Agencia del Medio Ambiente Andaluza, que según ellos permite la degradación ambiental que sufre Huelva. En este momento soy funcionario y realmente lo que me ha preocupado dentro de la situación en la que he tenido que, digamos, salir a la palestra es ver lo que para mí constituye una gravísima irresponsabilidad por parte de las autoridades medioambientales que tienen competencia para solucionar los problemas que están detectados no por mí, sino por los estudios que se han hecho. La contaminación industrial de Huelva tiene un origen histórico. Hace siglos que las explotaciones mineras en las cuencas del Tinto y del Odiel convirtieron estos ríos en el cauce que llevaba las filtraciones de las minas al mar. En los años 60 y 70, la contaminación de la ría de Huelva se agravó porque las empresas del polo químico atropellaron cualquier consideración ecológica ante la prioridad por producir impulsada por el régimen franquista. Las marismas del Tinto se convirtieron en una cloaca industrial. No han sobrevivido. Las del Odiel todavía conservan una riqueza natural de gran valor. La contaminación de ambos ríos en ácido sulfúrico y metales pesados es tan grande que en 1986 fueron clasificados como ríos industriales, a los que se podía verter cualquier tipo de líquidos contaminados. Para corregir esta situación, la AMA, Agencia del Medio Ambiente Andaluza, puso en marcha un plan de saneamiento integral de la ría. 7 años después, un informe encargado por la propia AMA ha detectado graves fallos en el cumplimiento del plan. Un informe mantenido en secreto por la Administración que los ecologistas han sacado a la luz. Pues esta aventura empezó cuando recibí el famoso estudio de ECMASA, un estudio que había encargado la Agencia de Medio Ambiente a ECMASA, que es la empresa de gestión medioambiental, que es una empresa pública. Entonces recibí
algunos de los tomos que componían ese estudio, que es una auditoría de 30 tomos. Entonces cuando lo vi, pues la verdad vi que era bastante importante y era quizá lo más gordo que había podido caer en nuestras manos desde nunca, ¿no? Este informe, que ha costado 90 millones de pesetas, fue elaborado por ECMASA, una empresa pública en colaboración con privadas de gran solvencia, Andersen Consulting y el Banco del Medio Ambiente. Sin embargo, aún hoy es un informe secreto. La Agencia del Medio Ambiente, AMA, lo considera de uso interno y no lo hace público. El informe ECMASA califica de ilegal y contaminante el tratamiento que las empresas del polo químico dan a los ácidos débiles y desautoriza el almacenaje que se piensa dar a los lodos cuando se drague la ría de Huelva. Para la AMA, estas afirmaciones del informe son solo una opinión más a considerar. Para mí es una asistencia técnica contratada por la Administración que sitúa los términos de referencia del problema que analiza y que deja a la Administración en condiciones de tomar una decisión que solo compete a la Administración en mejores condiciones que la información anterior al momento de realización del estudio, ¿no? Creo sinceramente que en este caso lo que se está haciendo es atender más valores de tipo personal y de interés de las empresas y de la propia Administración, en el sentido de que se les ha pillado en un renuncio, simplemente, y en lugar de aceptarlo e intentar a partir de ello avanzar en la solución de los problemas, pues se ha iniciado una espiral de embustes, una espiral de mentiras, que cada vez es más difícil de solucionar. Los ácidos débiles son residuos tóxicos y peligrosos derivados de procesos industriales como la producción de ácido sulfúrico o la obtención de cobre. Se trata de una mezcla de agua, ácido sulfúrico y metales pesados que es altamente contaminante. Antes del plan de saneamiento se vertían miles de toneladas de ácidos débiles directamente a la ría. Después del plan, las empresas se adaptaron para trabajar en circuito interno. Esto obligaba a recuperar los ácidos y someterlos a tratamiento. El informe ECMASA dice que solo una empresa ha seguido estas indicaciones, Fertiberia Fesa, que ha construido una planta que neutraliza correctamente los ácidos débiles. Sin embargo, esta planta es técnicamente clandestina, ya que no tiene permiso legal para gestionar residuos tóxicos y peligrosos. Yo creo que perdemos a los ciudadanos en cuestiones legales. Al ciudadano lo que le interesa es que su medio ambiente sea mejor, y al ciudadano de Huelva lo que le interesa es que los ácidos débiles estén controlados. La operación que realiza FESA, nosotros creemos que desde el punto de vista de su conformación técnica es una operación correcta. Con permiso, sin él, Fertiberia Fesa trata sus ácidos. El resto de las industrias los cargan en camiones Cuba y los devuelven a la mina. Esta montaña de escombros de minas de Aznalcóllar ha sido el destino de miles de toneladas de ácidos débiles de la empresa Foret mezclados con cenizas de pirita. Por razones de producción, Foret ha interrumpido este sistema hace unos meses. Minas de Aznalcóllar, empresa de capital sueco, tampoco tiene permiso legal para gestionar residuos. Nos han estado engañando sistemáticamente en cuanto al cumplimiento del plan corrector de vertido. Los ácidos débiles se tenían que haber tratado en las propias instalaciones de la fábrica. De hecho, algunas de ellas tienen una planta de tratamiento de los ácidos débiles. Y ahora descubrimos que los vertidos no se han estado tratando, sino han estado siendo arrojados en estas escombreras durante X años. Y el peligro fundamental es que nos encontramos en la cuenca del Guadiamar. Por aquí transcurren las aguas del Guadiamar y es el afluente más importante, el que le mete más agua al Parque Nacional de Doñana. Las escombreras de Aznalcóllar no recogen sus filtraciones. En este caso, el sulfato de cobre dibuja un reguero que acaba en la carretera. Las aguas que escurren de la mina van a parar a un afluente que las lleva al río Guadiamar. Según el informe ECMASA, es más grave todavía lo que sucede con los ácidos de la factoría de Río Tinto Minera. Bien, estamos justo frente a la zona donde hemos denunciado el vertido de los ácidos débiles procedentes de la fundición de Río Tinto Minera sobre estas escombreras. Se corresponde a una zona prácticamente a 200-300 metros del pueblo, de la dehesa. Es una zona que, por mucho que insistan, no es en absoluto un circuito cerrado. Aquí se estaban vertiendo, hasta que hemos realizado la denuncia, en torno a las 40-45.000 toneladas al año de ácidos débiles con unos elevados contenidos en arsénico.
Y por otro lado, como consecuencia de esa denuncia, han dejado de verter en este sitio, han instalado un sistema de vigilancia con guardias jurados armados para evitar impedir el acceso de las personas, y hay que indicar que el sistema de vertido que se estaba haciendo en absoluto se corresponde con un sistema que técnicamente sea asumible como un aprovechamiento para la obtención de cáscara de cobre en el proceso industrial con el que intentan defender este tipo de vertidos. Para comprobar las acusaciones, Línea 900 se dirigió a la empresa Río Tinto Minera, que no quiso hablar directamente. La Asociación de Empresas Químicas y Básicas designó como único interlocutor para el reportaje a Juan Manuel Díaz del Valle, gerente de esta organización. Las empresas tienen una representación en la asociación y llevamos una línea común de actuación, y precisamente por eso es por lo que yo estoy aquí. Soy conocedor perfectamente de todos los procesos que se llevan, las empresas, y entonces es una voz común la que se está empleando para ello. La empresa Río Tinto pertenece al 100% a Freeport-McMoRan, una multinacional norteamericana gobernada por Henry Kissinger, secretario de Estado en la época del presidente Nixon. Kissinger era muy bien recibido y repartía sonrisas en Andalucía, mientras sus camiones Cuba transportaban 40.000 toneladas al año de ácidos débiles hasta la mina y los vertían de una forma que en su país nunca le habrían tolerado. Quisimos verificar los detalles de la denuncia en la visita que hicimos a la mina, pero el portavoz de las empresas químicas solo tenía un objetivo: mostrarnos su sistema de recuperación de cobre a partir de los ácidos débiles. Bueno, este depósito es donde el llamado ácido débil, que tiene una concentración aproximadamente de un 30% en sulfúrico y una alta concentración en cobre, que es el motivo de su recuperación, es depositado aquí para luego pasarlo a la planta de cementación, donde ya se obtiene la cáscara de cobre. La balsa de ácido ha sido excavada directamente sobre el suelo. No tiene protección impermeable y su contenido se puede filtrar al subsuelo y al río Tinto, que discurre a unos centenares de metros de allí. Igual destino que el de los ácidos débiles vertidos directamente a la escombrera. Aparte de todo, está en un terreno pizarroso, que el terreno pizarroso además tiene una serie de catas para ver exactamente que no hay ningún tipo de filtración. Entonces esta balsa es impermeabilizada naturalmente y de ahí se bombea a la planta de cementación para luego ir a otra balsa impermeable de su destino final. El químico Roger Lloret, especialista en calidad del agua y asesor de la Fiscalía del Medio Ambiente de Barcelona, tiene una antigua vinculación con Huelva y conoce bien el terreno. De todas formas, las pizarras tienen fisuras. O sea, están fisuradas, y a través de estas fisuras los líquidos pueden penetrar perfectamente. O sea, la pizarra no es uno de los elementos más recomendables como para hacer sobre el mismo un vertido líquido, en mi opinión. Desde la balsa, el ácido débil se envía a la planta de cementación, donde se recupera el cobre que contiene. Una vez que ha terminado el proceso, es decir, que ya no se extrae más, o sea que el cobre ya no está en disolución, que ha perdido todo el cobre, queda el cobre depositado como estáis viendo ahí, luego esto se deposita en estas balsas y de aquí directamente va a la planta de metalurgia donde se extrae el cobre puro. Durante la visita fue inútil intentar que alguien distinto al portavoz diera explicaciones en cámara. No lo transmito a la gente, yo debo transmitir con imágenes y con la gente, yo no sé. Tampoco pudimos filmar fuera del estricto circuito programado. ¿Quieres el tema? Tú quieres sacar esto, pues lo sacas, pero con respecto a ácidos débiles es esto y lo que hemos visto. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esta línea de ahí. En otros momentos de la visita se demostró que utilizar un portavoz ajeno a la empresa no es muy práctico. Algunas explicaciones suyas parecían tan erróneas que nos hacían pedir auxilio a los técnicos de Río Tinto. Ya, pero aquí solo hay un tubo. Bueno, ahora si quieres vamos y vemos exactamente dónde están los dos tubos físicamente. Bueno, no sé, ¿es eso? ¿Cuál es que a lo mejor, como no conoce bien el terreno... No, pero, perdón un momento, deja de grabar entonces. Aparte de los errores sobre el terreno que pisaba, Díaz del Valle no mantuvo su palabra de dejarnos ver la escombrera de la dehesa, donde el informe en masa y los ecologistas afirmaban que se vertían los ácidos débiles. Primero dijo que sí. Frente a estos terrenos de la dehesa es donde se estaba produciendo, según la denuncia,
el lixiviado de ácido débil sobre la escombrera. ¿Podríamos verlo eso también allí? Sí, bueno, poder ver tiene todo para verlo. Lo que exactamente el tema de la denuncia, el punto exacto, eso está en el sumario y es algo que, bueno, pues si lo conocen dónde fue o dónde dice el sumario que es, se puede ver. Si no, es que exactamente no sabemos dónde decía la denuncia que es. Un respeto enormemente. Al final de la visita insistimos en ver la escombrera denunciada. Entonces dijo que no. Nosotros creemos desde la empresa y de la Asociación de Industrias Químicas que eso lo único que puede hacer es alterar el proceso judicial, cosa que creemos que no es lógico. O sea, que no podemos ir. Sí, podéis ir, pues... No puedo, perdón. Es que no sé, esa pregunta no creo que sea para hacer la micrófono. Claro. A ver, si tú me dices que hay una... Que va a haber una transparencia total en este asunto. Que vamos a ver los sitios... Hombre, claro. Vamos a hablarlo bien. Vamos a hablar. Si es que no tenemos que hablar, lo hemos hablado ya. No hubo permiso. El día de la visita oficial ni tan solo pudimos ver los camiones Cuba. Según el portavoz, no subían a la mina por causa de un fallo en fábrica. Estas imágenes del camión descargando fueron tomadas otro día en que decidimos visitar la mina por nuestra cuenta. Semanas antes, los ecologistas habían tomado estas fotos. Como el informe en masa, evidenciaban vertidos directos sobre la escombrera. Incluso había un letrero advirtiendo del peligro. Los tubos facilitaban la descarga desde el camión Cuba. El letrero y los tubos desaparecieron a raíz de la denuncia. Sobre este vertido, el informe en masa dice textualmente: por ser un terreno de relleno, escombrera de mina, su permeabilidad es altísima y el ácido derramado se infiltra rápidamente hacia el interior de los escombros. En unos pocos segundos se deja de ver líquido en superficie. Roger Lloret visitó la escombrera y tomó muestras. De ellas se deduce que, además de los ácidos, se vierten otros residuos tóxicos. La lluvia sobre los residuos depositados en la escombrera facilita la disolución de la fracción soluble de los residuos y esta fracción soluble, compuesta por diversos metales, entre los que se hallan el zinc, el cobre, el arsénico y el plomo y el cadmio, en concentraciones como pueden ser 1.430 miligramos kilo de zinc, 4.220 miligramos kilo de cobre, 1.200 miligramos kilo de plomo, etcétera, son vehiculados al río Tinto. Por si fuera poco, las conducciones de ácido débil dentro de la mina sufren pérdidas que se vierten al río. Después de las denuncias, Río Tinto Minera inició las reparaciones. En nuestra visita no oficial pudimos ver distintos puntos donde las pérdidas de residuo ácido dejan sus huellas camino del río. Incluso alguna conducción se hace sin tubería, sin tener en cuenta las filtraciones. El resultado final es que por diversas causas, principalmente por las aguas ácidas procedentes de minas abandonadas, el río Tinto cada año recibe un equivalente de 40 millones de kilos de ácido sulfúrico en sus aguas. Según el informe en masa, Minas de Almagrera también trata incorrectamente sus ácidos débiles. Esta empresa los vierte en un depósito dentro de la mina que no reúne condiciones de seguridad. Minas de Almagrera, por boca del portavoz de las químicas, se negó a que el INE 900 visitara sus instalaciones. Y yo la información que la Agencia de Medio Ambiente como organismo ambiental del Gobierno andaluz puede aportar es que las operaciones que se realizan por parte de las empresas FESA, Foret, Río Tinto Minera en seguimiento y en cumplimiento de los planes correctores de vertidos son operaciones que han significado una mejora ambiental para los ciudadanos de Huelva y son operaciones correctas, vehiculadas conforme a la legislación y que nuestros sistemas de vigilancia y de seguimiento de esas actuaciones garantizan que son operaciones convenientes para el medio ambiente. El juzgado de Valverde del Camino se encarga de llevar adelante las denuncias que afectan también al director de la Agencia del Medio Ambiente. En menos de un año, el sumario ha pasado ya por 3 jueces distintos. La visita al juzgado con su abogada no dejó satisfechos a los denunciantes. Lo que hemos notado es que hay unas claras actuaciones tendentes a ocultar la realidad de lo que haya estado pasando. Es decir, se están vertiendo los ácidos débiles en unas zonas donde ya no se están vertiendo. No se estaban utilizando y, consiguientemente, ahora están intentando justificar que sí. En definitiva, estamos viendo además unos informes
del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, donde clara, expresa y sin ningún género de duda se dice que hay vertidos directos al cauce del río Tinto, y además aporta fotografías y aporta análisis. Lo único que puedo decir, la impresión personal es que estoy bastante disgustada con la marcha del tema. Me parecen de muchísima gravedad las cuestiones que he visto ahí. Hay unos problemas de fechas que desde luego indican que la actuación de la AMA ha sido al menos no tendente a esclarecer los hechos y no tendente a protegernos a todos, que es para lo que le pagan, a protegernos a todos por un problema contra el medio ambiente, sino todo lo contrario, es decir, una actitud claramente para favorecer a la parte implicada. José Manuel Cantó sabe que su denuncia cubre solo una pequeña parte de los problemas contaminantes de Huelva. Un paseo en ultraligero es para él la forma más gráfica de mostrar cómo la mayor parte de la contaminación industrial va a parar al final a la ría de Huelva. Entre las industrias químicas que están en el polígono industrial Punta del Sebo, existe una industria de fertilizantes, antigua FESA, que como residuo dentro del proceso de tratamiento pues produce esos fosfoyesos, los cuales lleva aproximadamente 20 años vertiéndolos a las antiguas marismas del Tinto. Eso supone que esas marismas han quedado cubiertas pues, con unos 50 millones de toneladas, acompañados también de otros residuos tales como cenizas procedentes de los hornos de tostación de piritas para producción de ácido sulfúrico. Aparte de los fosfoyesos de FESA, que van directamente a las marismas del Tinto, existe otra industria, Foret, que vierte desde sus inicios los fosfoyesos directamente a la ría del Odiel a través de 3 difusores que hay frente a su pantalán. Y además suponen un vertido todavía incontrolado a estas alturas de lo que es el plan corrector de vertidos. La producción de yeso es inevitable en cualquier fábrica de abono fosfórico, porque cuando atacas al ácido sulfúrico, atacas con el ácido sulfúrico a la fosforita, por narices químicamente sale sulfato cálcico hidratado, que es el yeso. Y ese yeso se vehicula y hay que echarlo en algún sitio. La producción que nosotros estimamos era superior a los 2 millones de toneladas anuales de yeso, y eso hay que echarlo en algún sitio. O se cierra la fábrica. También tenemos en las proximidades, San Juan del Puerto, una factoría de producción de celulosa, de pasta de papel, donde existe un vertedero desde hace muchos años de fangos orgánicos, de cenizas, y donde van a parar otros muchos residuos, como aceites, etcétera. Ese vertedero es ilegal, existe una orden gubernativa de cierre y sin embargo pues está avanzando cada vez más sobre lo que queda aún de marismas del Tinto. Junto a ese vertedero se aprecia el emisario por el que salen los efluentes de esta fábrica. Los vertidos contaminantes a la ría de Huelva se han triplicado en el último año. En el fondo del estuario se depositan millones de metros cúbicos de lodos muy contaminados. Las autoridades portuarias han construido este recinto dentro de la ría para almacenar parte de estos fangos. La ría debe dragarse urgentemente para permitir el paso a grandes buques de transporte. El Plan Energético Nacional indica que un gran volumen de gas natural procedente de África debe entrar por Huelva. Detrás nuestro tenemos el recinto en el que se pretenden introducir los lodos de dragado de la ría. Esos lodos son necesarios para la gestión técnica del puerto, pero sin embargo lo que estamos denunciando es, por un lado, el contenido en metales pesados que le dan una clasificación como tóxicos y peligrosos, y por otro lado que el recinto no reúne condiciones adecuadas para la gestión de estos materiales. Tenemos un informe interno de la propia agencia en el cual habla de la toxicidad de los lodos que hay en el fondo de la ría y también recomienda que no se construya la planta piloto que ya está construida para depositar esos lodos, tal como habla el informe de ECMASA. Todo el mundo está de acuerdo en que los lodos están contaminados. Benjamín Conde, subdirector de la Escuela Politécnica de Huelva, ha basado su tesis doctoral en saber cuánto y dónde. El profesor demuestra que la zona de la ría que se quiere dragar en el canal del Padre Santo es una de las más contaminadas. En un principio creíamos que la concentración máxima de metales pesados no lo íbamos a encontrar a mediado del estuario, tanto del Tinto como del Odiel. Sin embargo, hemos visto que según íbamos analizando, aumentaban otra vez el contenido de metales pesados hasta llegar a una máxima concentración aproximadamente a la mitad de la ría, llamada también Canal del Padre Santo.
Las muestras que enseña Benjamín Conde señalan que las concentraciones de cobre y plomo son 2 y 3 veces superiores al mínimo exigido para que los fangos se consideren residuos tóxicos y peligrosos. La Escuela de Ingenieros de Sevilla añade el cromo al contenido tóxico de los lodos e incluso el Ministerio de Obras Públicas reconoce que en arsénico se quintuplica el nivel señalado por la orden que regula la clasificación de los residuos. Si se aceptara que los fangos son residuos tóxicos y peligrosos, el recinto construido para ellos no valdría, no es bastante seguro. Pero el Ministerio ha ignorado los detalles de la orden y ha dado vía libre al dragado. Según el informe emitido por la Secretaría de Estado, estos sedimentos no son residuos tóxicos y peligrosos y por lo tanto pues vamos a dragar confinando la parte contaminada de ellos en un recinto que se nos autoriza a ejecutar en la margen izquierda de la ría. Las dragas no esperarán el final de la polémica y empezarán su trabajo a principios de año. Junto a la ría, las plantas que crecen en las marismas del Odiel acusan la presencia de aguas contaminadas. La flora marismeña registra incluso un contenido anormal de metales pesados, según explica Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla. Altos contenidos en plomo o en cromo o en arsénico o en titanio no son normales en la naturaleza. Está claro que hay una fuente externa, eso es sabido, hay una fuente externa que son lógicamente el polvo de Huelva, ¿no? Entonces eso está funcionando en el estuario, termina depositándose en los lodos y si ahí hay una planta, pues la planta lo absorbe en muy pequeña cantidad porque los lodos tampoco debe estar en la mayor parte en mucha cantidad en muchos sitios. Con lo cual, simplemente que existan las plantas es un indicador de que eso está funcionando por el estuario. El hecho de que la UNESCO clasifique el Parque de las Marismas del Odiel como reserva de la biosfera no le defiende de los ataques de la industria química vecina. Tal como está organizado, ni tan solo puede defenderse de los pescadores que, ignorando la prohibición, faenan tranquilamente en los canales del parque. La marisma ha sido tradicionalmente un espacio improductivo que ha causado ciertas molestias a las poblaciones, ¿no? Sigue siendo un espacio poco conocido para los onubenses en general, ¿no? Este desconocimiento y la escasa valoración de las riquezas naturales propias frente al gran peso económico y laboral de las industrias químicas dan como resultado una cierta indiferencia de los onubenses hacia la degradación de su entorno. Los ciudadanos que luchan por defenderlo son una minoría. En el caso de Huelva se plantea el aforismo antiguo de que el pueblo que no lucha no merece vivir. Huelva es un pueblo muy pasivo, es un pueblo que no acaba de darse cuenta del problema tan grave que tiene en su tierra, de atmósferas contaminadas, de suelos envenenados, de una ría absolutamente ya inutilizada, y es hora ya de que el pueblo salte. Yo no le echo la culpa a la gente de Huelva, al trabajador de Huelva. El trabajador de Huelva ha sido una víctima como lo hemos sido todos. Eso se soluciona con cultura, con trabajo y con dignidad, con reconocimiento digno a lo que es Huelva. Aquí han sido empresas foráneas, aquí han sido listos, como en todos los lugares han ocurrido, que han venido desaprensivos a expoliar este patrimonio y a la larga todos somos culpables.